inicia el panel de discusión que pretende disertar sobre los desafíos y escenarios futuros de las encuestas en México, para lo cual agradecemos la presencia y participación como moderador de Giancarlo Giordano Garibay, titular de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a quien damos el uso de la voz. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos. Como ya se ha adelantado, en este panel de discusión hablaremos o tenemos como objetivo disertar sobre los desafíos y escenarios futuros de las encuestas en México. Me acompaña en primer lugar Francisco Abundis, de quien ahora daré una pequeña semblanza, Roy Campos y mi compañero el maestro Javier Mario Chávez, director de Proyectos e Innovación Tecnológica aquí en el Instituto Nacional Electoral. En primer lugar, Francisco Abundis nos hablará sobre ¿les importa a los votantes la seguridad? Francisco Abundis Luna es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Connecticut, maestro por la Universidad de Oxford en Políticas Públicas y por la Universidad de Columbia en Asuntos Internacionales. Es director asociado de Parametría. Parametría es una consultora especializada en opinión pública e investigación de mercado. Analista de CNN, Radio Fórmula, AEDN 40, Foro TV, Canal 11, IMER, Canal del Congreso, entre otros. Articulista semanal de Milenio. Se ha desempeñado como consultor de gobierno federal, gobiernos locales y partidos políticos, así como organizaciones internacionales como el Banco Mundial, British Council, The Software Alliance, UNESCO, entre otros. Ha sido profesor e investigador del CIDE, profesor invitado en el ITAM y profesor de la Universidad Iberoamericana. Sus principales líneas de investigación son psicología social, opinión pública y comportamiento electoral. Les pido un aplauso para Francisco Abundis, quien participará en primer lugar. Gracias por la invitación, por la organización de este foro. Siempre pues es un momento de saldar cuentas sobre lo que se publicó durante la elección, cómo venían nuestros números, y en este momento ya estamos en el tema de las explicaciones. Lo que les traigo es una presentación de algo que se presentó en la Conferencia Mundial de Opinión Pública hace unos meses en Seúl. Lo traje en el formato original, les pido disculpas porque está en inglés, pero creo que puede ser útil incluso por los términos, porque para nosotros esta es una discusión doméstica, pero es importante, yo creo, resaltar la relevancia que tiene este tema a nivel continental, a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo en esta que es la dimensión electoral. El título tal vez no es del todo preciso, si le importa o no la inseguridad al elector y lo que pasó en el caso de México, sino es más bien por qué parece que no importó. Porque parece que algo que era una preocupación tan importante como vamos a ver, no fue algo relevante durante la elección. Y yo creo que es una pregunta que es muy, pues es legítimo responder, ¿no? Como una preocupación ciudadana o ya a nivel analítico. Si vamos a la siguiente, por favor. Bajo cualquier dimensión y como lo quieran ver, pues el problema en México es mayúsculo, ¿no? Basta ver cómo están los colores a nivel mundial. Vean, por ejemplo, según los datos de Naciones Unidas del 2024, digamos sin hacer mucha revisión, estos son muertos por cada 100,000 habitantes. Vean las zonas que están en el, digamos, ese rojo, púrpura intenso, son pocas en el mundo, entre ellas está México, está Colombia, está Sudáfrica, pero digamos, para algunos, en términos de números, hoy en México tenemos números de países que están en guerra civil, ¿no? Y yo creo que hay que verlo tal cual y hay que decirlo tal cual. Los números que traemos son excepcionales en el mundo, sea en un esquema continental, sea en un esquema, en este caso mundial, o sea por continente, ¿no? Si nos comparamos con Brasil, si nos comparamos con otras regiones en África, estamos a nivel de Nigeria. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Y lo sabemos, nada más es como para hacer un comparativo. Seguimos, por favor. Estos son los indicadores según nuevamente Naciones Unidas y son los indicadores de homicidios en México. Al final verán que en la curva está el segundo gráfico, que es el de INEGI, hay una leve caída en la cantidad de homicidios, pero no deja de ser un número muy alto.
Y es interesante que en términos de desapariciones no se corresponde con el tema de homicidios, que es parte de digamos, de los datos o de los fenómenos que están intrigando hoy a los investigadores. Seguimos, por favor. Y pues esto, hay que decirlo además, que a diferencia del mundo, vamos en sentido contrario, ¿no? O sea, vean cómo van las curvas en el mundo, cómo simplemente están cayendo, y en México vamos, parece que, por lo menos en esta variable y de acuerdo a los datos de Naciones Unidas, vamos en sentido contrario a lo que está pasando en el resto del globo. Seguimos, por favor. Entonces, pues no es casual que de acuerdo a cualquier indicador, supongo que de los colegas que estamos aquí, pero no es sorpresivo que en los datos de INEGI del 23 sea la inseguridad o haya aparecido, esté rankeada como la mayor preocupación de los ciudadanos, ¿no? Nuevamente, quien ha estado pendiente del tema o quien siguió algunas de estas discusiones electorales o no electorales, creo que estos datos no les sorprenderán, simplemente es para recordarlos, revisarlos. Y es interesante porque el otro gráfico que tienen a su derecha es una medición que hace la Universidad de Salamanca entre congresistas, se llama el estudio parlamentario de Leeds, y esto siempre es como digamos un ejercicio interesante, a veces útil, de ver qué está discutiendo la clase política contra qué está discutiendo la ciudadanía. Y si ven, pues da la impresión de que la clase política no necesariamente está discutiendo los temas de la ciudadanía. Aquí lo que se destaca es que a lo largo del tiempo, si bien digamos durante la administración sobre todo de Peña Nieto, esa curva azul que es inseguridad va subiendo, en realidad baja la discusión a nivel elite, a nivel parlamentario. Me parece un fenómeno ya en sí interesante. No corresponde la discusión de la clase política con lo que está pasando con el ciudadano. Y lo que se dispara es la discusión sobre corrupción, ¿no? Digamos, si lo ven del 18 hasta la última entrega, en el 21. Seguimos, por favor. Y lo podemos ver también a nivel regional. Estos son los lugares donde la economía pasa de nivel de preocupación a la inseguridad. Como ven, son más bien excepcionales, son más bien en el sur del país, en economías deprimidas, digamos, pero prácticamente en casi la totalidad del país lo que impera es la inseguridad. Seguimos, por favor. Lo podemos ver también como, digamos, nuevamente esto es percepción, pero qué tan alta o qué tan baja se percibe la inseguridad. Como vemos, pues hay zonas de frontera, buena parte del Bajío, no es casual que, por ejemplo, ahí en el centro esté Guanajuato, el caso de Veracruz, ¿no? Estos son simples, es como una especie de mapa de calor de cómo está el país en el tema, que sin duda no es del todo homogéneo. Seguimos, por favor. Y bueno, estos son simplemente los cambios donde ha bajado o ha subido, ¿no? Es como para dar idea de las diferentes mediciones y simplemente decir que esto no necesariamente es un fenómeno homogéneo o se percibe de la misma manera. ¿Seguimos? Entonces, una primera observación de esto, porque hay bastante literatura en el tema, sería por qué la inseguridad o el crimen no estuvo más presente durante las campañas. Es probable que la única que intentó hacer un caso de esto fue Xóchitl Gálvez o la oposición, pero dada la gravedad del tema, a muchos les parecería que no tuvo la dimensión, ¿no? Y aquí ya entraremos en un tema más bien estratégico o un tema de debate. ¿Valía la pena meterse al tema o no? Seguimos. Lo que sabemos acerca de digamos, este tema, y es que
En la literatura, todo lo que no sea economía se conoce como un issue o como un tema. Siempre los issues están compitiendo con la economía. En los modelos más clásicos, algunos colegas han publicado temas sobre la importancia del voto económico en México, porque el crimen o la inseguridad de pronto no es una variable que tenga un sentido lineal, es decir, que se premie o se castigue dependiendo de la gestión o que tanto se haya, o que tan bien o mal se haya actuado sobre este problema. Luego, frecuentemente hay mucha literatura sobre cómo se vincula el crimen con la corrupción, es decir, una variable que no está sola o que no aparece sola, y probablemente el tema más relevante para nosotros, que se llama atribución de responsabilidad. ¿Quién es responsable del tema? Si es posible señalar a alguien como el responsable. Sí, está bien, la siguiente. Y luego también hay algo de literatura sobre cómo ha funcionado el tema en diferentes elecciones. Cuál fue el tema para 2006, cómo se le trató, cuál fue el tema para 2012, cuál fue su rol en el 18 y finalmente la pregunta de cuál habrá sido el rol tanto en campaña como en comportamiento electoral en esta elección. Ahí habría que decir que es interesante las distinciones, por ejemplo, entre el 6 y el 12, donde en el 6 se utilizó como una carta, como un tema de campaña, porque en principio se ofreció una solución, y en el 12 cambió el discurso porque si bien era un tema, ya no se le veía como una solución tan clara a diferencia de 2006. Es decir, ahí cambió el tema y para 2018 pasó a un segundo nivel, como veremos con los exit polls más adelante. ¿Seguimos? Es revisión rápida, es simplemente qué hay en temas regionales que sabemos. Hay desde literatura que dice que se le premia al partido en el gobierno cuando no hace una buena gestión. Hay otra literatura que sugiere que no importa y que no importa qué tan bien o qué tan mal esté la economía. Probablemente de los estudios más importantes, y este es un trabajo multipremiado nuevamente, no solamente en este país, es el de Sandra Ley, que documentó cómo entre 2006 y 2012 la coordinación o una forma de penalizar a la oposición fue a través de la falta de coordinación con la fuerza federal. De hecho, si esto les suena conocido, algo que puede estar pasando hoy, digamos que no empezó hoy. Esto lleva mucho tiempo y ellos lo documentan en un trabajo muy interesante, cómo el elector a nivel local está castigando o premiando al gobierno local dependiendo de la ayuda que recibe del gobierno federal. Siento ponerlo así, suena como un esquema muy perverso, pero está documentado. O sea, es un trabajo pues muy importante para nosotros, ¿no? Y nuevamente este es un trabajo muy reconocido a nivel internacional. Seguimos. Finalmente tenemos bases de datos de encuestas preelectorales, de encuestas de salida, de encuestas postelectorales para hacer esta revisión. Seguimos. Tenemos, digamos, mediciones constantes en parametría, por lo menos desde casi hace ya 20 años, de 2005 a la fecha, sobre temas de percepción de inseguridad. Esta curva, de hecho, es interesante porque prácticamente presenta el mismo comportamiento que presentan las curvas de INEGI, ¿no? Es decir, hay bastantes similitudes, nada nuevo en esto. Si vemos entre 2005 y 2015 hay un incremento en la percepción de inseguridad y a partir del 18 baja ligeramente, pero se mantiene en niveles muy altos. Seguimos. Estos son encuestas de salida de 2012 a la fecha. Si ven nada más de manera muy descriptiva, la inseguridad imperó como tema en la elección del 12, en la intermedia del 15.
Ya en el 18, corrupción se dispara, es la única elección donde pasa eso. Inseguridad regresa otra vez en el 21 y en el 24 la economía por primera vez aparece como la variable más importante en este seguimiento. Seguimos, por favor. Y eso no significa que no deje de ser un tema relevante, por lo menos a nivel medición. Esto es encuesta de salida. El votante le quedaba claro que la estrategia en inseguridad tenía que cambiarse el día de elección. Seguimos, por favor. Obviamente quien votó por Morena pensaba que debería de continuar y la oposición era más crítica a este tema. Seguimos. Digamos, lo interesante de resolver esta pregunta es, si bien esto es digamos, el ranqueo de lo que se premió en la gestión de gobierno saliente, si bien se reconocen los logros como lucha contra la pobreza, creación de empleos o educación, si bien en los últimos lugares y hay mucha distancia entre si se cree que se hizo bien o muy bien entre lo que está rankeado hasta arriba contra lucha contra el narcotráfico o lucha contra el crimen. Si ven hasta abajo queda claro que no, digamos ahí el elector tiene muy claro qué se hizo bien y qué se hizo mal en esta pasada administración. ¿Seguimos? Ahora, bueno, hay algo del formato que no está bien ahí. Simplemente se las comento. Esta gráfica es todo esto, o sea, toda la gravedad o digamos la seriedad con la que el elector ve estos datos, tenemos que siempre compararla con la economía. Y la economía se ve bien en México, o por lo menos el día de elección teníamos un momento muy optimista, lo veremos con otros gráficos. Seguimos. Ello no significa que necesariamente haya sido como digamos que en términos del reconocimiento de la gestión del expresidente López Obrador se le haya reconocido como un logro, pero en términos comparados, digamos, sobre todo con el tema de Peña Nieto, se le reconoció mucho mayor mérito a López Obrador, tanto en lucha contra el narcotráfico, seguimos, contra temas de corrupción y lo mismo en temas de crimen. Seguimos. Ya ahí, creo que es de los más emblemáticos, que es el día de la elección. Estos son datos de encuesta de salida. Cómo percibió el elector la última administración ahí hay un errata, es los últimos 6 años, es decir, es la salida de la administración. Y si ven, pues por lo menos en las últimas 4 elecciones de 2006 a la fecha, nunca habíamos tenido estos niveles de optimismo. Es decir, el día que salió a votar el elector llegó con una gran carga de optimismo que nunca se había registrado antes. Seguimos. Y esto es el tema de los programas sociales, que en sí mismo amerita otro capítulo. Es cuánto se premió a los programas sociales y cuál fue la propensión a votar por Morena y qué tan eficaces fueron electoralmente. Ahora solamente quiero tratar nuevamente inseguridad contra economía en general, pero esto creo que va a ameritar varios estudios. Nuevamente, digo, por lo menos esta base de datos me la han pedido de 3 distintos lugares en Estados Unidos, porque va a pasar a ser una elección emblemática en términos de correspondencia, programas sociales con preferencia electoral. Seguimos, por favor. Entonces, pues lo que esperaríamos, dada esta revisión breve, es que los votantes con altos niveles que perciben inseguridad
sería menos probable que votaran por el candidato del gobierno, que los votantes que tienen evaluaciones positivas de la economía votarían por el partido en el gobierno, que los votantes con altos niveles de satisfacción con el gobierno también votarían por su candidata, como parece que sucedió. Este es interesante, que las víctimas de crimen que atribuyen responsabilidad en el crimen a los niveles de gobierno más locales son más propensos a votar por el partido en el gobierno, que nuevamente parece que es lo que sucedió. Y ya una variable más general, que es el tema de si consideran a México una democracia o no. Que sería más como una variable como de control. Si confían en el proceso electoral, también es más probable que fuesen a votar por el partido en el gobierno. ¿Seguimos? Y bueno, esto es simplemente las variables que se ponen en el modelo, la satisfacción con el presidente, obviamente, la percepción de inseguridad en diferentes niveles, a quién le atribuyen esta responsabilidad, la satisfacción con la economía de manera personal y de manera país o en una evaluación país, de manera retrospectiva y prospectiva. Seguimos, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo? 5, ok. Bueno, vamos simplemente con los resultados de este análisis. Lo que tenemos es que ciertamente aquellas víctimas que consideran al principal responsable de resolver el problema de la inseguridad son más propensas a votar por Morena o por el gobierno federal. No debe de sorprender, pero esto al parecer fue una variable muy importante para que no tuviera costos para este gobierno el tema de inseguridad, sobre todo aquellos que consideran que el gobierno local es el más responsable. ¿Seguimos? Incluso las víctimas no parecen muy afectadas digamos, en su preferencia electoral, si mantienen esta condición de responsabilizar a las autoridades locales, o por lo menos no no se ve afectada su preferencia. Seguimos, por favor. Y si lo ponemos incluso como una variable derivada de la aprobación presidencial, parece que tampoco tienen, digamos, las víctimas tienden a aprobar menos al presidente, pero no hay una afectación sobre la preferencia electoral. ¿Seguimos? Temas interesantes como es más importante cómo se percibe la gestión del presidente en inseguridad, es decir, el elector premia al presidente, pero no castiga a ninguna de las otras instancias de gobierno. Digamos, esta puede tener varias explicaciones, ¿no? Simplemente los altos niveles de aprobación presidencial terminan arrastrando otras variables, pero me parece muy interesante cómo se premió al presidente por lo que se consideró su buena gestión, pero en todo aquello que se consideró que lo hizo mal, el elector no castigó. ¿Seguimos? Y bueno, lo que ya esperábamos o sabíamos, que esta pues fue una elección básicamente donde se premió la gestión en economía, como la quieran ver, por programas sociales, por ingreso personal, pero interesante que más que premiar de manera personal, premió la situación del país de manera prospectiva y retrospectiva. Seguimos, por favor. Y nuevamente, aquellos que consideraron que el presidente había manejado bien la corrupción, en esta hipótesis de crimen no se mueve como una variable sola, sino que se mueve junto con corrupción, también parece que fue bien premiado por el elector. ¿Seguimos? Y bueno, aquellos que confiaron en la elección o que ven a este país como un país democrático, obviamente también votaron más por Morena. ¿Seguimos? Finalmente, digamos, para algunos son
conclusiones muy obvias, dada esta revisión que les hice, pero yo creo que en alguna medida responden esta pregunta de por qué parece, no obstante que la inseguridad está en los niveles que tenemos en el país, es la preocupación más alta de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hizo el votante? Pues que estos altos niveles de inseguridad, mientras el elector se los atribuya a una autoridad local, no van a penalizar a la federal, ¿no? Que es lo que al parecer sigue sucediendo. Mientras la variable económica sigue imperando sobre otras variables, parece que el elector está dispuesto a disculpar algunas faltas o una mala ejecución, y que finalmente digamos, esto coincide con literatura que tenemos en nuestro país, ¿no? Mi historia pensar que en este país lo último que acaba de pasar el 2 de junio es que tuvimos una elección clásica, una elección de bolsillo, donde ya sea por programas sociales, por expectativa de la economía que viene, estamos dispuestos a disculpar muchas faltas, en particular del gobierno federal, que no de gobiernos locales. Gracias. Muchas gracias a Francisco Abundis por la presentación. A continuación daré la voz a Roy Campos. Roy Campos, como saben, es presidente de Mitofsky. Sus artículos e investigaciones lo han vuelto referencia obligada en medios de comunicación y en la academia en temas como opinión pública, política, métodos de investigación, mercadotecnia y muchos más. Su formación profesional con carreras y maestrías enfocadas a la estadística se han compaginado con especializaciones en mercadotecnia, análisis político y otras. Pero sobre todo la gran experiencia en investigación y en comunicación lo han posicionado como estratega y líder de opinión que hoy se le reconoce. Ha recibido gran cantidad de reconocimientos y premios, destacando el Premio Nacional de Comunicación en 2010, en México, 4 premios Reed Latino, como el mejor encuestador latinoamericano, mejor estratega y miembro del Salón de la Fama de la Comunicación Política, el premio Victory Award, como el mejor encuestador y muchos otros en distintas partes del mundo. Durante 13 años consecutivos, desde 2011, sigue formando parte del exclusivo grupo de los 300 líderes de México, que nombra la revista Líderes, para su influencia y su desarrollo en medios de comunicación y redes sociales. Pero el reconocimiento que él más atesora es el que a finales de 2022 le otorgaron sus colegas agrupados en el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas por su trayectoria y por sus aportaciones durante décadas a la innovación y el desarrollo de la industria. Roy Campos presentará para nosotros Crónica de una campaña. Gracias. Bien, a ver, con este ejercicio creo que damos por terminado el ciclo de encuestas presidenciales 2024. Fecha de inicio, pues por ahí del 2023, hay que recordar, las 2 candidatas presidenciales más votadas fueron electas por encuestas, 7 de los 9 gobernadores que ya tomaron protesta fueron electos por encuesta. Hubo encuestas malas, buenas, inventadas, usadas, con mentiras. Creo que ya se ha presentado en este foro. Este foro es el 6º, porque el primero fue en 1994 en Oaxaca. Y nada más, hace 30 años, en Oaxaca no había redes sociales. El internet empezaba, el INE se llamaba IFE, la Maya empezaba y el Colegio de Especialistas en Demoscopía no existía. O sea, era otro tiempo. Y los temas han sido más o menos recurrentes, ¿no? No existían términos como polarización, pero ya el voto diferenciado, la participación, estudios académicos, pleitos entre encuestadores. En el 2000 y 2006 se hizo en Sumilla, en 2012, 18 y 24 en este auditorio. Pero entonces no es nuevo. Quien diga que soy viejo por recordar todo esto, pues soy 30 años menos joven, eso sí, pero no más viejo. Pero bueno, desde entonces mi argumento siempre ha sido, siempre lo he defendido, que las encuestas no sirven para pronosticar. Y que el carácter azaroso, probabilístico de hacer una buena encuesta implica que la encuesta no deba ser evaluada con el resultado, sino por el proceso de la encuesta misma. Pero eso creo que no ha convencido a muchos y todos quieren seguir pronosticando con encuestas. Porque cuando dicen, si no sirven para pronosticar, entonces preguntan, ¿y entonces para qué diablos sirve la encuesta si no me vas a decir quién gana? Bueno,
Esa es mi presentación de hoy. Las encuestas sirven entre muchas cosas para contar historia, para contar una crónica, para evaluar cómo cambia la sociedad, cómo cambian las formas de pensar, cómo saber si un debate impacta o no, cómo saber si una campaña negativa funcionó o no. Las encuestas van contando historias y a eso vengo a contar una historia, una crónica de una campaña, una crónica del México contemporáneo contando la historia de lo que pasó recientemente. Entonces vamos a la siguiente, me van a ir ayudando con los siguientes que va a haber muchos. Entonces una breve historia de México, no me voy a ir muy viejo porque solo me dieron 20 minutos, pero de 2018 al 24, vamos a ver, los últimos. Siguiente. En 2018 fue una elección de cambio. Todas las elecciones son de cambio, todas. Aunque cuando no hay alternancia, los que ganan quieren que algo cambie. Y véanlo, nada más es que Claudia Sheinbaum va a ser distinta y que va a cambiar y que va a separarse. O sea, toda elección es de cambio. Sin embargo, en 2018 fue una elección de cambio, siguiente, total. O sea, total. El planteamiento de la campaña era un cambio total, el que planteó el presidente López Obrador. Y era tal el disgusto, estoy contando una historia, era como si fuera un cuentacuentos, ¿no? O sea, era tal el disgusto que había sobre los gobiernos en ese momento, siguiente, que esa propuesta ganó prácticamente en todo México, 31 de los 32 estados, y si dejan correr la campaña unos 2 meses más, tal vez gana Guanajuato López Obrador. Siguiente. A partir de ese momento, después de su triunfo, López Obrador se mostró en una campaña permanente a través de un instrumento muy fuerte que se llamó Mañanera. A través de ese instrumento, se hizo una comunicación polarizante. Ya se habló hace rato de la polarización, qué significa, defiendes una postura, tratas de defenderte contra la otra. Le funcionó a López Obrador. Y entonces, de ese momento, con esa comunicación, supo trasladar su popularidad a la preferencia electoral. Ese es un gran secreto. Gobernantes bien evaluados no han ganado elecciones. Yucatán, por ejemplo, ¿no? Los 2 últimos gobernadores han tenido alternancias estando bien gobernados, ¿no? Rolando Zapata o Mauricio Vila no lograron entregarle a su partido a pesar de estar bien evaluados, porque no hay una garantía de que ser bien evaluados tengas el triunfo. López Obrador supo trasladar su popularidad a la preferencia vía su instrumento de comunicación que se llamó Mañanera. Siguiente. Llegó de esa manera a la mitad de su gobierno, en 2021, ya con la población polarizada. ¿Qué hizo? El principal resultado de 2021 no fue el resultado electoral, fue que vimos unidos al PAN, PRI, PRD en una sola fuerza. Los 3 partidos que en el 2012 tenían el 97% del voto y de los diputados y de los senadores, de repente se juntan para defenderse de una nueva fuerza arrasadora, que tienen que juntarse si no los arrasan. El resultado, siguiente, fue lo que preveían las encuestas. Morena solo, muy poderoso, y el PAN y el PRI peleando el segundo lugar. Siguiente, pero si lo sumas, las 2 fuerzas que llegaron al 24, siguiente, sumadas en el 21, 44-41. Eso no es una elección decidida. Si así iniciara una elección, cualquier estratega diría, pues hay tiro. O sea, que hay tiro. O sea, si se juntan estos 3, en ese momento, el PAN y el PRI y el PRD, pues deben haber tomado la decisión de que no nos separemos, porque si nos separemos, nos arrasan. En cambio, si nos juntamos, podemos hacer algo de pelea. Siguiente. Conclusión de esta primera etapa del cuento es que la elección de 2021 mostró 2 cosas. Mostró que había una población ya polarizada, que había gente que odiaba a la 4T y gente que amaba a la 4T, de manera que estaban por ahí las 2 fuerzas compitiendo. Siguiente, pero también López Obrador lo entendió. Y también el presidente entendió que no estaba decidida la elección, que el 2024 no estaba ganada. El 21 le mostró el resultado en Ciudad de México, el resultado de 4ª fuerza en Nuevo León, lo arrasaron en Querétaro, que no era una elección competida y que tenía que hacer otro tipo de cosas. Y entonces, también, siguiente, lo que hizo en ese momento López Obrador, que cambió su estrategia y mandó a las que él llamó corcholatas, las mandó a adelantarse. Y dice, a ver, mientras estos se ponen de acuerdo en quién, cómo eligen, quiénes son, cómo firman su convenio, yo pongo a mis aspirantes a recorrer el país, a que formen redes, a que se den a conocer,
a que se adelanten en la campaña. Y le funcionó. De manera que para el 2023, la segunda política más popular en México era Claudia Sheinbaum, que era jefa de gobierno. Sin embargo, ya tenía trabajo en todo el país, de manera que ya era la segunda más popular. Le funcionó a López Obrador la estrategia de posicionar a sus aspirantes antes de que los opositores posicionaran a los suyos. Siguiente, estoy contando una historia. De manera que llegó al 2024 y el presidente López Obrador lo planteó como un plebiscito a su gobierno. Él lo dijo, se trata de dos caminos, se trata de elegir que regresen estos o que sigamos esto. Podría hablar algo del marketing político que se utilizó, las palabras que usaba. No tengo tiempo, tengo 20 minutos. Pero resulta que planteó un plebiscito. Siguiente, de manera que la elección era esta. Siguiente, o votabas de apoyo a López Obrador o votabas un voto pragmático, no importaba si era PAN, PRI, PRD, pero el que sea para que no gane López Obrador. No había la propuesta. ¿Cuál fue la propuesta de Xóchitl Gálvez? No había propuesta. Era realmente la llamada en contra o la llamada a favor. Era un plebiscito sobre el gobierno de López Obrador. Siguiente. De manera que vamos a ver dos verdades. La verdad uno, la base de las preferencias de Claudia Sheinbaum era la popularidad de López Obrador y la narrativa que él construyó. Esa era la base de los votos de Claudia Sheinbaum. Pero también, la otra, siguiente, que la base de las preferencias de Xóchitl Gálvez eran la gente que no quería la 4T. O sea, no era ella, era los que no quieren a la 4T. Y aquí está muy fácil entonces, para cualquier campaña política, cualquier estratega, cuáles eran las estrategias. Siguiente, así que era muy normal que la Claudia hace una campaña de continuidad del modelo López Obrador, 4T Morena, y trabajó para construir la unidad como partido. Esta última frase es, el derrumbe del PRI se dio por los rompimientos del PRI. Ese fue el derrumbe del PRI. Morena lo entiende y Morena sabe que su derrumbe podría ser el rompimiento de Morena. Y entonces lo que hace Claudia Sheinbaum es, por un lado, la campaña de continuidad y por el otro lado, asegurar el no rompimiento visitando cada estado tratando de que no se rompan. En el sexenio solo hubo 4 rompimientos de morenistas que se van de candidatos de opositor y los 4 fracasan, ¿no? De Martínez Veloz, el primero, José Luis Peix, Ricardo Mejía, Lucy Mesa, y los 4 fracasan. Pero entonces, eso es lo que hace el equipo de Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, la campaña de Xóchitl Gálvez siguiente era muy clara. Dado que represento al anti-4T, tengo que hacer enojar a cualquiera que no quiera, porque tengo que asegurarme que vaya a votar. Y la única forma de asegurarme que vaya a votar es que esté enojado, muy enojado, porque si no, no va a ir a votar. Entonces se dedicaba a hacer una campaña tratando de hacer enojar, no convenciendo con propuestas, haciendo enojar. Siguiente. Estoy contando historia. Siguiente. ¿Cómo llegamos entonces a la elección 2024? Siguiente. Para mí era una tormenta perfecta. Miren, voy a mencionarles 8 factores. Cada uno de esos factores podría haber hecho ganar a Claudia. Pero resulta que los 8 los tenía a su favor. Eran 8. Cualquiera de ellos podríamos decir, ganó por esto, vamos a ver. Primero, siguiente, dame el siguiente. La tormenta perfecta para mí. Tenía un presidente popular que había sabido trasladar su popularidad a la preferencia y al voto cuando venía la elección. Siguiente, había una candidata con mucha ventaja de trabajo. Mientras Claudia Sheinbaum empezó a trabajar en el 2021, pues Xóchitl Gálvez empezó a trabajar a finales del 23, realmente. Entonces era con mucha ventaja de trabajo. Siguiente, no había rompimientos importantes en la 4T, mientras PAN, PRI, PRD se rompieron casi en todos los estados. Hay lugares como Tabasco y Yucatán donde no hicieron alianza para gubernatura, o como Coahuila que no tenían alianzas locales. O sea, eran rompimientos permanentes en PAN, PRI, PRD, mientras la 4T no se rompía. Siguiente. Teníamos un control territorial. La 4T gobernaba prácticamente a 3 de cada 4 mexicanos a nivel gubernaturas, con 23 estados. Era un control territorial muy fuerte. Llegaba en el 2024
gobernando 23 estados, cuando en el 2018 había llegado gobernando 0 estados. O sea, la diferencia era impresionante. Siguiente, había una amplia ventaja inicial. Las encuestas lo mostraban, lo cual hacía la campaña más difícil, porque para empezar, Xóchitl Gálvez empezó con la campaña de que todas las encuestas mienten, ¿no? O sea, todos van en sentido contrario, el único que va bien soy yo, ¿no? Entonces empezó, ¿por qué? Porque ¿cómo decir que es mentira que va tanto abajo? Pues la única forma de decir es, no, esta encuesta está mal, todas están mal, todas están mal. Es una campaña más difícil, ¿cómo convencer a la gente a votar por ellos o tener apoyos cuando no hay nada serio que muestre que iba competitiva? Entonces era muy difícil hacer campaña. Los programas sociales, ya lo mostró Paco hace un momento, los programas sociales importaban, claro que sí, habían dado resultados, la pobreza había disminuido, el sur del país había crecido más que el norte, los programas sociales funcionaban. Siguiente, la coordinación de campañas locales. A ver, el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado. ¿Y qué era Mario Delgado? El presidente de Morena. La coordinación de la campaña presidencial con cada campaña de distrito local, de municipio, era impresionante. Todos iban en la misma línea, con el mismo discurso, hablaban del plan C, de lograr la mayoría calificada. Era una estructura muy pareja. La del PAN, PRI, PRD era totalmente desarticulada, lo local con lo federal. Y siguiente, por último, la microeconomía en ese momento funcionaba. La inflación controlada, las remesas altas, el desempleo controlado. Había la microeconomía funcionando, ya no hoy, en ese momento. Todos esos factores, es una tormenta perfecta y cualquiera pudo haber hecho ganado a Claudia, pero eran los 8, ¿sí? ¿No? Siguiente. Y siguiente, todo eso era ventaja de Claudia, siguiente, porque... Y además la imagen de los partidos, vean las opiniones buenas ¿de quién? ¿De qué partidos? Morena en primer lugar, Movimiento Ciudadano en segundo, Verde, y vean en el último lugar, PRI y PRD. ¿Y las opiniones malas de qué partidos los tenían? Siguiente. Los PAN, PRI, PRD eran los peores en imagen, los partidos de peor imagen. Si hubiera ganado Xóchitl, hubiéramos tenido que decir, ¿cómo es que ganó Xóchitl con las peores imágenes de los partidos? Todo estaba dado. O sea, esto no era ver si las encuestas decían algo. Las variables estaban dadas para un triunfo, era una tormenta perfecta. Siguiente. Vean nada más, siguiente, porque me la voy a saltar, porque hay una comparación aquí. Vean las imágenes de los partidos y las imágenes de los candidatos. El único candidato que tenía imagen negativa se llama Xóchitl Gálvez. ¿No? Claudia tiene una imagen positiva. ¿De dónde arrastraba su imagen positiva? Pues de la imagen de Morena. Morena tiene unas 29 y Claudia más 39. Pero Xóchitl, todos sus 3 partidos tenían imagen negativa y ella tenía imagen negativa. Entonces, es más allá de por quién va a votar. Si vemos imágenes de partidos, de personas, de variables sustantivas, todo estaba hecho para esta tormenta perfecta. Estoy contando una historia. Va. Siguiente, ya voy a acabar, por cierto. Siguiente. De manera que el famoso plebiscito del 2024 que planteó López Obrador y que la oposición le compró, siguiente, resultó que ese plebiscito ratificaron a la 4T. O sea, el resultado de 2024 es ratificación del gobierno en funciones. Siguiente. Conclusiones, vamos a las conclusiones. ¿De qué trató la elección nacional? ¿De qué trató? No se trataba de elegir el nombre de quien ocupara la presidencia. Siguiente, se trataba de elegir un modelo. Era qué modelo de gobierno queremos para México. De eso se trataba. ¿Lo entendieron todos? Yo creo que la oposición no. Siguiente. El futuro del país, el futuro de ese modelo, no dependía de quién estuviera en la silla presidencial. También dependía del Congreso. O sea, ahí se jugaba mucho del futuro del país. En el Congreso, en esa famosa mayoría calificada. Y entonces, las reformas pendientes que quería López Obrador requerían de mayores calificadas. Ahí estaba la disputa importante. Dado que la tormenta perfecta estaba ya dada quién iba a ganar, y las encuestas lo decían, la verdadera pelea estaba en si se lograba o no la mayoría calificada, y ahí es donde la oposición tenía que haber clavado sus estrategias, en tratar de evitar una mayoría calificada, porque ahí estaba el cambio del país. Y además, siguiente, el frente opositor se autoengañó.
Bueno, primero, compraba espejos borrosos, ¿no? Compraba fotografías distorsionadas, compraba espejos opacos, ¿no? Y pagaba por ellos además porque le dijeran mentiras, como el espejito de la bruja de Blancanieves, ¿no? Que le dijeran mentiras y se sentía feliz la oposición. Pero se autoengañó y no se centró en evitar la mayoría calificada. Ahora, en este momento, lo que requiere es construir imágenes, mejorar imagen de partidos y construir algunas figuras. ¿Dónde las puede lograr? Siguiente, para mí lo que las puede lograr es en los triunfos locales que tuvo. O sea, hay 13 capitales gobernadas por la oposición, hay muchas cosas donde todavía la oposición puede buscar algunas figuras porque hoy no se ve ninguna. Siguiente, estoy en las conclusiones de mi historia. ¿Qué recordaremos de la campaña 2024? A ver, 9 cosas. 1, precampañas muy adelantadas, muy adelantadas. O sea, no, le llamaron como quisieran, pero eran campañas adelantadas, todos los partidos. 2, Samuel quedó fuera en una noche, una madrugada, si ustedes siguieron, y que entre el juez y el palacio y que no le abren la puerta y que quién sabe qué. Samuel queda fuera y Maynes entra muy tarde a su precampaña, de manera que su acto de inicio de precampaña fue su acto de cierre de precampaña, solo tuvo 1. 2, hubo mucha violencia política, hubo muertos, ¿no? Amenazas, muertos, hubo mucha violencia política. 4, siguiente es la selección de candidatos estatales por encuesta también en una jornada muy de expectativas, de donde nos van dando, hay encuestadores presentes, colegas que participaron ahí, donde iban estado por estado Morena eligiendo. De esos 9 que eligió, 7 ganaron, o sea, fue muy buen proceso. Siguiente, los momentos de los debates y las encuestas. Momentos, ¿no? Porque si les pregunto de los debates, a ustedes a lo mejor no se acuerdan más que de una bandera al revés o de unas palomitas, o sea, hay muy pocos eventos, pero hay momentos de los debates, y que las encuestas inventadas en las historias que se hacían sobre ellas. 6, siguiente, es el debate sobre los programas sociales. Nomás el inicio de campaña de Xóchitl Gálvez fue ir a firmar con sangre que no iba a quitar, y luego puso unos espectaculares utilizando lo del INE, diciendo que no iba a quitar nada. Ella detectó que le estaba haciendo daño la idea de que iba a quitar programas sociales. Entonces era el debate sobre programas sociales como centro de la campaña. 7, AMLO en campaña, sin pedir el voto. No pide el voto, pero generaba narrativa. Y la narrativa es importante en una campaña. 8, la marcha ciudadana y el accidente en MC. O sea, la marcha ciudadana incluso previo al último debate, el Zócalo lleno, y el cierre de campaña en Nuevo León de MC, donde se cayó y generó hasta muertes. Y por último, la primera mujer presidenta en México. Siguiente, ya estoy en las conclusiones, ya sé que me quedan como un minuto. Conclusión definitiva. López Obrador es el político más importante de la era moderna en México. El tiempo va a ser el que nos dirá si es un villano o es un héroe. O sea, no se puede hoy juzgar. Es el tiempo ¿no? La historia es la que lo juzga, así que demos tiempo a que ocurran cosas y veremos si es héroe o villano. Pero la importancia de López Obrador como líder en México es el líder más importante de la era moderna en México. Creo que ya voy a acabar. El siguiente. Gracias. Muchas gracias, Roy, por esta historia que nos ha contado sobre la campaña. Antes de también proponerle, si lo ven adecuado, a Javier realizar algunas preguntas y pasar también algunas que ya nos llegaron de las personas que están acá presentes. Yo me quedo con una primera parte, ¿no? Digo, ambos nos han contado, Francisco se ha enfocado más en el impacto no del esquema de seguridad, Roy nos ha contado los elementos que durante la campaña fueron teniendo un peso importante. Justamente para las encuestas, digamos, en el desarrollo de las campañas, que hay que medir estas preferencias, que hay que identificarlas, cómo se convierten en un reto, ¿no? Es decir, a lo mejor a lo largo de la campaña, y ya decía Roy también, la parte de violencia durante las mismas, ¿se consideraba un factor o no a tomar en cuenta en las mediciones a realizar, en las preferencias a realizar? ¿Cómo estas fotografías que se van dando
son adecuadas por las encuestadoras en términos de las fotografías en momentos que van tomando, ¿no? Yo dejaría esa. No sé si quieran, juntamos un par o damos la voz. ¿Sí? Adelante. Sí, empezamos acá y después si quieren pasamos. Perdón, Giancarlo, es decir, si las fotos que se tomaron, ¿no? Como decía Roy, estaban borrosas o si estaban, o si estaban nítidas, o cómo. Sí, un poco, en el sentido, al final vemos que la seguridad en realidad se traslada al segundo nivel, tercer nivel de gobierno, ¿no? Pero digamos, en el desarrollo de la campaña, ¿se esperaba que fuera un factor a tomar en cuenta, digamos, para las encuestas o no? El tema, a lo mejor específicamente en cuanto a seguridad. Ya. Yo creo que sí, se esperaba que fuera a tener un impacto mayor o que por lo menos en algunos lugares del país fuera a tener mayor impacto. Hay quien sugiere que la campaña de Xóchitl no estuvo bien planteada, sobre todo en este tema. En particular hay una crítica, creo que muy fuerte, a Max Cortázar, su estratega, pero un poco como muestran estos datos, yo creo que la tenía muy complicada. Es decir, porque no había la predisposición del elector por un problema digamos, si lo ponemos en temas de cuerpos de seguridad más allá de niveles de gobierno, que es similar la comparación. ¿Quién es responsable de la seguridad de este país? La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Policía Local, pues todos y nadie, ¿no? ¿Quién es responsable a niveles de gobierno? Un poco todos y nadie. Entonces, esperar que se la cobraran al gobierno federal intuitivamente ya estaba muy complicado. Ahora, sí creo que, y no hemos revisado mucho de esto, ayer se trató más el tema, de cómo estuvieron las mediciones preelectorales, digamos, una pregunta que no se ha hecho en este foro, pero yo creo que sería pertinente hacerla, porque hace casi 35 años que no se subestimaba al partido en el gobierno. O sea, esto no pasaba desde el 91. Me parece que es una pregunta relevante. En promedio, las mediciones subestimamos en 8 puntos, cuando nuestro historial era de sobreestimación. Se me hace interesante que no haya salido en el foro, pero yo creo que hay que ponerlo en la mesa a manera de autocrítica, ¿no? De autocrítica y de ver lo que pasó en esta elección, ¿no? Creo que, y en algo tiene que ver este tema, dado los parámetros que teníamos, era difícil esperar que la actual presidenta fuera a ganar con una diferencia mayor que en la que tuvo el pasado presidente. En cualquier democracia en el mundo, un partido, una candidata que gana por más de 50 puntos, ya no digamos 60, que fue casi lo que sucedió, es un fenómeno. Y mucho más cuando no tenemos 2 vueltas. Esta es una elección de un solo evento. Ganar por 60 puntos o casi 60 puntos, donde lo quieran poner, en el continente que lo quieran poner, lo que pasó aquí fue un fenómeno. Primero, el margen con el que gana. Luego, que haya ampliado o sea, que pase de 30 millones a 35 millones, es algo que creo que prácticamente a todos los colegas nos rompió parámetros y en ese sentido nos quedamos cortos. Y no es que no le estuviéramos midiendo, que es otra cosa que yo creo que estaría bien. Aquí no se abrió al foro, pero creo que amerita, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo teníamos esos números, pero todos pensábamos que estábamos sobreestimando. Y no estábamos sobreestimando. Estábamos midiendo básicamente lo que iba a pasar. Y entonces voy a esta historia porque creo que algunos factores que se pensaba que podían pesar como acabaron siendo completamente irrelevantes, ¿no? Si ya a toro pasado, ¿no? Ya podemos explicar con exit polls y postelectorales un poco qué fue lo que sucedió de manera más clara. Pero sí, creo que hay un tema el elector no terminó castigando lo que algunos pensaban que por lo menos serían sectores de la sociedad o algunas regiones, sectores de clase media o regiones del norte del país, ¿no? Gracias, Francisco. ¿Algo? Más o menos quiero corroborar, ¿se esperaba inseguridad? Sí.
había antecedentes. ¿Se esperaba violencia política? Sí, era imposible pensar que con los niveles de inseguridad en el país no hubiera dificultad para hacer campañas, para hacer política, para hacer encuestas o para repartir productos chatarra. O sea, la inseguridad está en todos lados. Y también era evidente que la chamba de Xóchitl Gálvez es lograr que la gente castigara al gobierno federal por esta situación que sentía. No lo logró. O sea, no lo logró, como lo muestra Paco. A final de cuentas, no culparon de las situaciones de inseguridad a la parte federal, sino más a las partes locales, entonces no hubo castigo para allá, ¿no? Entonces, en términos de campaña, fracasó Xóchitl Gálvez en hacer enojar al votante para que castigara al gobierno federal. Muchas gracias, Roy. Javier. Gracias, Giancarlo. Bueno, primeramente, lo visto hoy, lo expuesto hoy, nos da la certeza de que las encuestas y la información que se recopila, pues realmente es muy valiosa para la democracia electoral y para todos los procesos que vamos siguiendo. Creo que va creciendo la confianza día a día. Ayer hablábamos de esto de quienes nacimos o entramos a la parte electoral en los 80s, pues ya entramos con desconfianza, ¿no? Entonces, la adquisición de la confianza es un elemento muy importante en el que abonan las encuestas. Pero hay algo que desde ayer se ha venido comentando en el foro y que quisiera poner en la mesa, que es cuál es el desafío de las encuestas ante las redes sociales, la constante desinformación, la constante utilización de esos medios. Yo veo un sector, ayer les decía yo que entre los 15 y los 29 años, aproximadamente 32 millones de mexicanos hay, ¿no? Y que para ellos consumir ese tipo de información implica sacar su celular y ver rápidamente y volverlo a meter. No sé qué tanto se involucran, qué tanto son un desafío. Desde el punto de vista informática, por supuesto que al ser información pública es información consumible o datos consumibles. ¿Son útiles, no son útiles? ¿Cómo ven ustedes como desafío las redes sociales y el entorno que vive hoy principalmente las juventudes, aunque esto ya es universal, ¿no? Muchas gracias, Giancarlo. Francisco o Roy, ¿quién quiere tomar? Sí. Adelante, Francisco, por favor. Bueno, ese es un dato relevante que está en la última encuesta de salida, que no lo presenté aquí, pero esta es la primera elección presidencial donde la gente dice que se informa más por redes sociales que por medios formales. La primera vez. Esto pasó en el 21, pero una elección intermedia y la participación fue de 50%, probablemente electores más involucrados, los más participativos. Esta elección es la segunda peor en lo que va del siglo, es decir, y digo la segunda peor porque venimos de niveles de participación de 63% en el 18 y en el 12. Esta se pareció más a 2006. ¿No? Digamos, fue menos de 60 de participación rozando, pero sí me parece muy relevante cómo esto nos cambia mucho la dinámica en términos de campañas, ¿no? Es decir, cada vez las campañas se van a hacer más se están haciendo ya, pero digamos, esto es una tendencia, no es una moda, esto va a seguir. Dos, para nosotros, digamos, nos meten varias dinámicas, ¿no? Una es el alcance de, no solo de redes sociales, el acceso a Internet. Lo ideal es que eventualmente nos llevara a hacer levantamientos, como pasa en buena parte de Europa o Estados Unidos, Canadá, donde el acceso a Internet ya está, ¿no?, en niveles de 94, 95%, donde ya el levantamiento lo hacen con paneles, ¿no? Es decir, juntan un grupo de gente, respondentes dedicados, preseleccionados, o sea, no es una muestra aleatoria, este es un panel diseñado, donde ya las mediciones se hacen en línea, con gente que se les seleccionó previamente. Entonces, primero el acceso, no necesariamente a redes sociales, pero Internet en general, eventualmente va a cambiar en algo la lógica de nuestro trabajo, con muchísimas ventajas de estos paneles. Digamos, al mismo individuo yo lo puedo aplicar en el año 5 encuestas distintas.
Una sobre aborto, una sobre inseguridad, una sobre qué piensa del matrimonio igualitario. Es decir, puedo cubrir 5 temas muy distintos y es el mismo individuo. Y puedo, o sea, es una base de datos riquísima porque de él sé muchísimo de una entrevista que él no aguantaría de una sentada, pero que sí puede hacerlo a lo largo del año como respondente. Es el mismo respondente con reactivos y temas muy distintos, que es algo que hoy todavía en México no tenemos, pero un poco la idea sería eventualmente, ¿no? Digamos, estamos en un nivel de alcance, ya creo que bastante, habría que pensar en cuánto tiempo vamos a tener, digamos, la posibilidad de hacer esto bien. Hoy día en América Latina, el único país donde se puede hacer esto es Uruguay, es decir, donde sus niveles de alcance de Internet permiten tener una muestra representativa. Yo creo que de los paneles más serios que hay, o bueno, de los que yo he visto a nivel mundial, es el de Ipsos. Cubre cerca de 32 países. De estos 32 países, para 12 dice claramente que no es una muestra representativa porque el alcance de Internet no llega a estos países. Está, pues, obviamente, Argentina, estamos nosotros, está Brasil, está lo que hace para América Latina, pero también está la India. Estamos en niveles ya muy cercanos de cobertura, pero básicamente, si Ipsos no puede hacer un ponderador para hacer una muestra representativa, pues creo que el mensaje está claro, ¿no? Es decir, no nos da todavía el alcance de Internet para esto. Por ejemplo, lo que hace la Universidad de Chicago en NORC, o lo que hace el Pew, es que ellos llegan al 89-90, pero el 10 que no tienen de la población son básicamente hispanos y afroamericanos, y lo que hacen es regalan tabletas, reparten tabletas para que todo el mundo responda con el mismo método, ¿no? Entonces, bueno, yendo a los alcances, nos va a tocar por 2 lados, ¿no? Por cómo se hacen las campañas, cómo se difunde la información que tenemos, ¿no? De hecho, creo que varios, para difundir información, ya estamos entrando también en esta lógica de redes sociales, más allá que de prensa regular. Y el otro es cómo nos va a cambiar los métodos para tener respondentes más constantes, digamos, y aspirar a que sea una muestra probabilística, ¿no? Gracias. La pregunta es, si lo vemos como adversario en las redes sociales, ya perdimos. No, vamos a enfrentar, pero no puede ser un adversario. Perdemos. Pero no nomás las redes sociales, está la inteligencia artificial. O sea, esta inteligencia artificial que tenemos que aprender de ella. No son adversarios. La campaña está ahí. La publicidad está ahí. El comercio está ahí. La conversación está ahí. La nueva plaza pública está ahí, no es en el Zócalo. La nueva plaza pública es la red social. Así que si el investigador se sale de ahí, está pensando qué hacer, ¿no? Tenemos que entender que ahí está la investigación. O sea, si no estamos ahí, no estamos investigando. Tú hablas de los 32 años, yo me iría más arriba, pero ponle 32 años. El que no está ahí ya se va a morir. Son como aficionados del Atlante. O sea, ahí están todavía, pero ya se están haciendo viejos. Y entonces tiene uno que entrarle ahí y aprender a investigar ahí, cuantitativa y cualitativamente, porque ahí está la conversación. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar? ¿No? Pues aceptándola, o sea, e integrándola. O sea, esa es la única forma. Entonces tenemos que entender y crear, porque además de métodos de investigación en redes sociales y con inteligencia artificial. O sea, esa es la forma. Muchas gracias, Roy. Tenemos, creo que por el tiempo, tenemos un par de preguntas que nos han llegado. Traigo unas en específico. En primer lugar, para Paco, con toda la data preelectoral que hubo, ¿cuál consideras que fue la principal falla de la oposición? También de la data existente, ¿hasta qué punto, por qué Xóchitl Gálvez nunca fue una candidata realmente competitiva? Nos pregunta Adrián. Gracias.
Como lo mostró Roy y como lo tenemos en series, yo no recuerdo, no sé mis colegas, pero yo no recuerdo haber tenido una elección presidencial con un candidato presidencial en números negativos. O sea, yo no me acuerdo de eso. Xóchitl, desde que la empezamos a medir, venía, digamos, es una pregunta convencional de si conoce el nombre o no y que si tiene buena o mala opinión. Siempre estuvo entre -10 y -15. Y su mejor número fue -8. Es decir, sus negativos eran más que sus positivos. Atribuible ella, tal vez yo creo que sería injusto decirlo, digo, si comparamos otras figuras de la oposición como Alejandro Moreno, que estaba en -40, o Marco Cortés, que estaba en -30, o sus partidos que estaban en menos, ¿no? Depende de la región, -20, pues ahora sí que Xóchitl Gálvez no era la más rescatable, pero en realidad toda la oposición estaba bajo el agua. Entonces, digamos, ya para empezar, tenía una carga muy complicada en términos de presencia electoral, de reputación. Hay cosas que yo creo que son difíciles de atribuir a ella. Yo creo que de pronto, tal vez en este país nos hemos acostumbrado a tener una especie de como falta de recambio en los cuadros, en la clase política, que creo que afectó también mucho a la oposición. Y eso, digamos, donde sí creo que hubo un efecto pues permanente, y lo vimos con el tiempo, de hecho lo podemos rastrear también a nivel de figuras públicas. Basta con que un presidente con 60 altos, 70 de aprobación se meta con una figura pública. Les puedo poner el ejemplo de Loret de Mola, les puedo poner el ejemplo de Broso, o sea, meter un heavyweight en un debate de opinión pública. Por eso no es solamente el fenómeno Xóchitl. Cualquiera que prácticamente se meta con una figura con ese peso político, pues está complicado ganarla. Y yo creo que eso también le pasó a toda la oposición, y le pasó en su momento a Xóchitl. Y luego del primer knockout, la verdad es que nunca se levantó. Entonces, digamos, lo que se esperaba era que en todo caso la gente votaría por la oposición a pesar de la candidata, que no es lo mismo que votar a favor de la oposición. Y bueno, ahí pues ya entraremos a otro debate, que son los temas de participación, de quién salió a votar. No, la oposición no salió a votar como se esperaba, ¿no? Digo, puede pasar en cualquier elección, se acaba de pasar en Estados Unidos, ¿no? O sea, básicamente Kamala Harris pierde porque no salen a votar los demócratas. Bueno, pues aquí no salió a votar la oposición. Y parte de lo que nos explica ese resultado es, no solamente y hay que distinguir, yo creo eso, cuál es la opinión de un candidato en el público en general y cuál es la opinión entre los que salieron a votar. Yo creo que es muy importante, y entre los que salieron a votar pues fue todavía más negativa, ¿no? Muchas gracias, Paco. Gracias, Paco. Tenemos una más igual de Adrián para Roy. Nos dice, bien, muy clara la historia contada, así sucedió. Pero era esperable que la candidata Claudia Sheinbaum obtuviera más votos que, entiendo, el entonces candidato AMLO, sin tomar en cuenta el incremento natural de la lista nominal. Yo he defendido que sí. O sea, yo he defendido que sí. De hecho, en una reunión el jueves previo a la elección, donde estuvieron los encuestadores, yo defendí que sí, y les decía yo porque le están viendo mal. Porque mientras todos creían, no, ¿cómo puede ser que Claudia, que no tiene el carisma, cómo puede sacar más votos? No, es que creo, si siguen mi historia, era la segunda elección de López Obrador. No era la elección de Claudia Sheinbaum, sino la segunda elección. Y López Obrador lo veía como una ratificación a su mandato. Era esperable que esperara más votos y más porcentaje que en su primera. Cuando en la primera no gobernaba en ningún estado, cuando en su primera
tenía todas las variables en contra y ahora tenía todas las variables a favor, ¿no? Disminución de la pobreza, programas sociales, una oposición destruida, control territorial, todo. Era esperable que tuviera más votos y más porcentaje en la segunda elección de la 4T, que era una ratificación al mandato. Entonces yo sí lo esperaba, ¿no? Pero bueno, hay quien quería ver como candidaturas, carismas, uniones de PAN-PRI. No, yo lo veía simplemente como una elección de plebiscito sobre un gobierno popular. Muchas gracias, Roy. A ver, creo que podemos, esta es una más, con esta cerraríamos. Si bien está enfocada más a la presentación que nos hizo Paco, también podría guardar relación con algunos de los factores que nos compartió Roy en la crónica. Nos dice Laura, si la inseguridad era atribuida a nivel local, entonces, ¿cómo podríamos explicar casos locales, ¿no? En este caso, pone sobre la mesa Yucatán, que a su parecer, ¿no? Buena seguridad y hay un cambio en quien ganó. Guanajuato, mala seguridad y se mantuvo. Pone también el caso de Chiapas y el caso de Veracruz, ¿no? Digamos, ¿cómo ver ese efecto a nivel local? Sí, muy bien, pues digamos, podríamos decir que son como las excepciones a la regla, pero yo creo que ahí cada caso creo que podría aplicar una lógica electoral distinta. Primero, yo creo que el tema del paraguas de la elección nacional fue muy abrumador en muchas elecciones, ¿no? Por ejemplo, para los datos de Yucatán, me acuerdo cuando internamente empezamos a sacar datos donde podría ganar Morena en una plaza panista, parecía increíble. Pero en realidad, digamos, sí, en eso entraría en esta lógica de plebiscito que dice Roy, donde pues esto es una elección del régimen, esta era una elección del modelo de la 4T, ¿no? Donde eso estaba por arriba de cualquier gobernador y más allá de temas particulares, ¿no? Eso como una primera explicación. Otra es, digamos, está toda esta, si la economía, digamos, está la lógica de elección de partidos y la elección federal por arriba casi de cualquiera de gobernador, ¿no? Es el efecto coletazo. Luego está la lógica de la economía por encima de cualquier otro tema, que en este caso sería la inseguridad. Y en la economía, como les mencionaba, lo sugerí en la presentación, hay como varias dimensiones, pero una que nuevamente creo que le vamos a poner mucha atención es uno de cada 4 adultos en este país recibe un programa social, pero no salió a votar el 25%, salió a votar el 35%. Más o menos el 35% de los hogares recibe en el hogar algún tipo de ayuda. Tal vez no alguien en lo personal, pero el papá, el hijo, el 35%, pero no salió a votar el 35%, salió a votar el 48%. O sea, estos números cuando ya uno los va revisando, ¿no? Va viendo que esto, digamos, que la participación, a diferencia de lo que esperábamos que iba a ser una participación diferenciada a favor de la oposición, fue una participación diferenciada a favor de Morena. Y digo, por lo menos a nosotros fue una de las sorpresas. Entonces, si lo vemos como resultado de elección, ¿no? ¿Por qué casos como Guanajuato? Digamos, el más interesante sería Guanajuato, porque termina ganando Acción Nacional, aún con estos castigos en local, pero no, digamos, una elección mucho más cerrada de lo que se esperaba. O sea, sí hubo castigo al final, ¿no? Y las otras yo creo que nuevamente imperó pues un poco estas lógicas por encima de este tema en particular, ¿no? Muchas gracias, Paco. Roy, no sé. ¿No? Ya. Ojalá. Listo, pues muchas gracias, Paco, muchas gracias, Roy, muchas gracias, Javier. Con esto concluiríamos la mesa. Agradecer a quienes han estado presentes en el auditorio, quienes nos han seguido también en las redes sociales del Instituto. Y con esto haríamos un breve receso. Muchas gracias.